Funda Universitas presenta Así es el Cerrito, inimaginable. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hoy, desde el Parque Francisco Antonio Rada, el historiador Diego Antonio Carvajal Peña y Armando Nieto Navia, presidente de Funda Universitas, comparten lo que somos. Conozcamos un poco de historia de este lugar de encuentro de muchas generaciones. En esta oportunidad, Diego, venimos a un sitio que es el que podemos decir el centro de la ciudad. En torno a él se fue dando toda la formación urbana y encierra mucha historia para todos los cerriteños, sea desde cualquier pasaje de su vida que haya tenido, encierra toda una historia. El parque principal del Cerrito, todavía no le llamemos porque quisiera que nos fuéramos un poquito atrás a sus orígenes. Bueno, el origen de esta plaza o de este parque se remonta a 1825, cuando se organizó la parroquia y se buscó necesariamente como un sitio emblemático, un sitio que indicara algo, por lo menos la cercanía entre la tierra y el cielo. Por ese motivo, los creadores de la parroquia consideraron que una gran ceiba que vea aquí en este lugar, aquí en el centro donde hoy en día está la estatua de Simón Bolívar, servía como ese emblema, ¿no? Acercar la tierra al cielo. Lo que hace también las torres en las iglesias, poner en comunicación el cielo con la tierra. De modo que por ese motivo durante muchos años, hasta 1882, estuvo la ceiba. Se tumbó porque el padre Campo, cuando llegó precisamente en ese año, consideró de que la ceiba, sus raíces estaban llegando ya al templo y lo estaban levantando sus cimientos. Por ese motivo entonces decidió tumbar la ceiba. Hoy tenemos una oportunidad muy buena de estar en el sitio, yo diría que de mayor identidad de los últimos tiempos, o sea, del comienzo del Cerrito, o del Cerrito, que es el parque, actualmente Parque Rada. Pero es también una zona emblemática, ¿no? Todo el mundo habla del Parque del Cerrito en otras partes, por su característica, por su sombra y también por una anécdota que es bastante significativa y son las hojas que caen y que de pronto le pueden dañar el caminado. Cuando las hojas, yo recuerdo anteriormente limpiaban las palmas con unos garabatos altísimos. Esa era una de las labores. Hoy en día ya ese mantenimiento parece que no lo hacen, ni habiendo hoy en día escaleras eléctricas automatizadas. Y ese es el riesgo que corría uno cuando caía una hoja, eso. Y lo malo no era que le cayeron la hoja encima, sino la bulla de todo el mundo haciendo la... Claro. Pero también ha sido la zona de socialización. Aquí uno se encontraba con personas con las cuales hacía mucho tiempo no se veía, pero también era el lugar donde se organizaban noviazgos y, por qué no, también matrimonios. Y el punto de encuentro, como dicen hoy en día. Era el punto de encuentro, sí. Pero no porque sucedieran fenómenos de la naturaleza. No. Sino porque simplemente todo el mundo salía los fines de semana a parquear. Y hubo algo también muy anecdótico en épocas de colegios, cuando habían los famosos exámenes orales, la cantidad de estudiantes que venían a la madrugada a estudiar. Sí, más o menos 2 de la mañana, 3 de la mañana madrugaban los muchachos, o madrugábamos porque era muy común que viniéramos acá. Inicialmente se comenzaba con una seriedad única a estudiar, ya con el correr de las horas iba cambiando la actitud, ¿no? El ambiente ya. Sí, el ambiente se convertía
en en algo folclórico, algo que pues de alguna manera recordamos con mucho cariño. Llegó el caso de algunos estudiantes de colocarle un gorro brígido a Bolívar, y eso fue un escándalo en los colegios y comenzaron a prohibir que nos hiciéramos presentes en el parque. Yéndonos, remontémonos un poquitico, Diego, a la historia del parque, que primero pues era la gran plaza con su antigua ceiba, luego la parte de sembrado de la organización de los muros del parque, que eran bajitos, no eran estos altos de hoy en día, eran muros muy pequeños, contenedores de tierra nada más. Y la otra parte, pues la sembrada de las palmas, que es lo que le dio la vida, la identidad al parque. Como decíamos anteriormente, el parque ha sido la cara amable, la cara bella del pueblo. Aquí en este lugar, indiscutiblemente, había toda una serie de elementos que hacían agradable estar aquí. Estaba el teatro. El teatro por mucho tiempo fue lugar de diversión de las nuevas juventudes, de aquellas personas que querían saber qué había más allá de la frontera de nuestro pueblo. Pero el parque es indiscutiblemente el lugar propicio para entablar amistades, para entablar nuevas relaciones y recuerdos que han sido imborrables, que no se han podido olvidar, por lo menos en personas que están interesadas en conservar lo que es la identidad y el patrimonio. Este parque lo organizó el padre Rada, Francisco Antonio Rada. El padre venía de Popayán, venía pues con una serie de ideas y de compromisos con la población. Entre ellos estuvo necesariamente embellecer este lugar, que antiguamente, pues como decíamos, tenía una gran ceiba que el padre Campo mandó a cortar y que el mismo padre sembró otro árbol para sustituir al anterior. Era un árbol samán, el cual no prosperó, no sé el motivo, pero de todas maneras desapareció, fue cortado también, debe ser que se secó. Y entonces comenzó el padre Rada a sembrar esas emblemáticas palmas. Llamaba mucho la atención, a pesar ya hoy en día se perdió, ¿no? La simetría en la siembra de las palmas. Siempre habría un motivo para ver de extremo a extremo y la fila perfecta de las palmas en cualquier dirección, que no estorbaba a la vista seguirle la pista a una persona. Lástima que eso se ha perdido porque ya todo el mundo empezó pues como a sembrarle. Pero sí hubo otro árbol muy emblemático, Diego, que hasta no hace mucho nos acompañó y que pues, lastimosamente la edad del árbol, si se puede hablar así, lo curvó demasiado y ya ofreciera peligro, que era el eucalipto. ¿Quién no tomó agua de eucalipto de ese árbol? Claro, en la casa cuando una persona aparecía contagiada de gripa, inmediatamente lo mandaban a uno, a los niños, a que viniera a recoger las hojas que botaba el árbol. Y no era muy común que no solamente venía uno, sino que venía toda la gente que tenía ese inconveniente físico. Y ese árbol fue traído por el padre Rada desde Popayán. Por aquí no existía ese tipo de árbol, de modo que con esa plántula se vino desde Popayán cargado con una mula. Por ese motivo entonces siempre identificamos el árbol con el padre Rada. Y también era un lugar de diversión porque el árbol botaba una semilla y la semilla era igual a un trompito. Entonces uno como niño venía al parque y comenzaba a jugar trompitos. Pero también había otra diversión que consistía en recoger unas pepas de estas palmas, de las más delgaditas que habían aquí o que hay todavía, y se abría en la parte exterior y formaba uno como un péndulo,
y entonces uno comenzaba a jugar y eso hacía una bullarada. Una bulla, sí, yo recuerdo. Pero también había algo que causaba malestar, escozor, rasquiña, dolor, que consistía en fregarle al compañero una pepita de La esas, pepita roja, esa sí, que en la nuca, entonces eso ardía, molestaba durante todo el día. Y en la escuela Pedro Antonio Molina eso era castigado. inclusive para la época navideña el parque era un sitio especial donde se jugaban en aquella época los aguinaldos. Pero también lo que usted hablaba del trompito, la pepita, eran misiles, con las famosas bananas, las cucarachitas, para pegar al otro, para estallar las bombas, los globos que le llaman hoy en día, y tantas bobaditas que se hacía. Fuera de eso, las famosas de las hormigas, ¿no? La hormiga arrieras. arriera, la puntica Cola. de la cola le echaban a uno aquí, eso era fatal también. Todo eso eran cositas del Parque Rada. Al frente pues está la parroquia con su templo, aunque este templo no es el original, es un templo que se hizo después del año 67 cuando el terremoto que tuvo su centro en el Huila, pero que sentimos con gran intensidad aquí en el Cerrito y que cuartió una de las torres, la más moderna, La más moderna. la Torre de las Campanas. La Torre de las Campanas. La torre vieja, la torre donde estaba el reloj, no le pasó nada. Y el padre Lopera determinó que el templo tenía que venirse abajo, que había que tumbarlo. Y tú sabes lo que hicieron para derruirlo. Y cuando se inició este proceso, se hizo una locura que si se hubiera llevado a cabo había causado un desastre, porque una de las torres fue amarrada con un tractor de oruga para que la torre se viniera abajo. Primero patinó el tractor de oruga. Sí, el bulldozer. Sí, tuvieron que abandonar esa idea, porque si no, la Torre de las Campanas había caído sobre la Pedro Antonio y sobre donde estaba Bavaria antiguamente, ¿no? Que hoy en día es la oficina o el lugar donde despacha nuestro querido doctor Peña, José Ignacio Peña. José Ignacio Peña. Una persona también muy valiosa Valiosa y sociedad. conocedora de la historia del pueblo. Sí, esa anécdota del bulldozer yo lo recuerdo muy bien, porque uno buscaba como refugio detrás de una palma, pero no calculábamos en el momento quizás el proyecto al caer en la vía, pues haber rajado todas las partes donde estaba Universitas, la Pedro Antonio, la Casa de los Ayalde, hasta el banco, toda esta parte había sufrido, pues realmente había sido peor que el terremoto. Inicialmente cuando se hizo la creación de la parroquia estaba el templo, pero esta zona que hoy en día conocemos como Casa Cural no existía. La Casa Cural solamente la vino a construir el padre Francisco Antonio Campo, es decir, que el padre José Manuel Guzmán y el padre José Patricio Paredes no vivieron allí, no vivieron en la parroquia. Ellos vivían, Manuel José Guzmán vivía en La Aurora y el padre Paredes vivía aquí donde está hoy en día el club. Esa era la casa de él. Y a este lado pues eran casonas que fueron desapareciendo y como ya hablábamos del famoso teatro, el famoso teatro lo construyó un personaje del cual se hizo un monumento funerario en el cementerio y en la parte de arriba decía solo Dios juzga al hombre. Bueno, uno creía que era simplemente una forma de expresar su esposa el cariño que tenía. Mucho más tarde supimos el motivo por el cual ella colocó dicho mensaje, ¿no? Lo que pasa es que la gente en los pueblos habla mucho. Don Justiniano Ruiz. Don Justiniano Ruiz. Solo Dios juzga al hombre. Y Justiniano Ruiz hizo ese teatro porque él quedó impresionado de la primera novela
o la primera película que se hizo sobre María. Él estuvo en la filmación y parece ser que hay algunas escenas que se filmaron aquí en la parte urbana, pero como desapareció la película, la única que existía, la familia Isaac la mandó a recoger porque hubo una demanda por derechos de autor. Entonces esa película fue llevada a un lugar donde no había ninguna seguridad y los niños descubrieron que la cinta era combustible y hacía como si fuera una velita romana. Entonces fueron todos los días cortando pedazos de la película y quemando, hasta que solamente quedaron cerca de 10 segundos de película. 10 segundos de película. Debe haber otra copia, pero no se sabe dónde está. Posiblemente en Panamá. Yo alguna vez creí que podía estar allí en el Ingenio Providencia porque el dueño de ese ingenio participó económicamente de esa película. La época que tuvo el Parque Diego fue cuando estuvo encerrado. El parque encerrado, que fueron muchos años también. Hay muchas fotos por ahí también circulando de aquella época. En lo personal no me recuerdo pero sí recuerdo las anécdotas y lo posterior cuando le quitaron el enrejado. Ese enrejado era para evitar muchas cosas, ¿no? Primero, pues, que se convirtiera en un sitio después de determinada hora de la tarde o noche, en un sitio de maldad. Pero también tenía otras anécdotas importantes, ¿no? Que no entraran las bestias, los caballos, las vacas, bueno, en fin, a pastear al parque. Ese enrejado se lo hizo, ¿qué sacerdote? ¿El mismo padre El Rada? padre Francisco Antonio Rada, copiando lo de Popayán. Lo de Popayán. Y Buga, ¿no? Buga también. Buga también, y Buga lo conserva todavía. Porque era una forja muy bonita, era una forja bien elaborada, por ese motivo se conservó en Buga. Aquí también lo que pasa es que con la feria exposición agropecuaria del año 52, pues se tumbó y se reformó el parque.